Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En primer lugar me voy a presentar porque como ustedes han leído al recibir la actividad de forma virtual para la clase de ecología, voy a estar trabajando algunas clases con ustedes y con la profesora Andrea en la cátedra de ecología. Mi nombre es Dauber Alejandra y soy estudiante del profesorado de biología, específicamente de cuarto año, y me encuentro realizando la residencia. En esta oportunidad voy a trabajar de forma virtual y va a ser la primera vez que realice esta modalidad debido a la situación mundial que estamos atravesando. Así que me complace poder trabajar con ustedes, si bien no puedo conocerlos de forma presencial. Vamos a ir desarrollando algunas clases y retomando la anterior que ustedes ya han recibido y han realizado. En esta oportunidad vamos a trabajar con el tema poblaciones para profundizar lo que ustedes ya han estado trabajando en la actividad anterior. En la primera diapositiva pueden observar 3 imágenes donde en cada una de ellas se representan poblaciones de animales en este caso. En primer lugar se encuentra la imagen de 3 animales que son la mara patagónica, es nuestra liebre nativa, a diferencia de la que nosotros conocemos y que habita en nuestra región, que es la liebre europea. Debajo pueden ver un grupo de ballenas franca en las costas de Puerto Madryn, Chubut, y por otro lado una población de flamencos en la provincia de Mendoza. Hay 2 casos que ustedes han trabajado y han podido observar, uno en el video que se planteaba como actividad inicial y el otro en el caso real que ustedes analizaron para contestar una serie de preguntas, el flamenco y la ballena. Como ustedes ya saben, las poblaciones son un conjunto de organismos pertenecientes a una misma especie. Ese conjunto de organismos que pertenece a una misma especie ocupan un área dada durante un periodo determinado. Ustedes en la imagen pueden observar a los carpinchos. Estos animales, en este caso, ocupan un área determinada dentro del Parque Nacional El Palmar. También tengan en cuenta que los lugares físicos que habitan generalmente son terrestres, pero a su vez hacen uso de lugares húmedos como pueden ser los humedales que se encuentran a la orilla del camino principal. Si bien no son animales acuáticos, pasan un gran tiempo o una parte del tiempo, mejor dicho, en el agua. Bueno, si continuamos en la diapositiva número 3, ustedes lo que están viendo es un mapa de Argentina. Como dijimos anteriormente, las poblaciones ocupan un área dada. Así que lo que acá pueden observar son algunos ejemplos en algunas provincias. En primer lugar, pueden ver al yaguareté, característico de la provincia de Chaco, si bien se extiende a otras provincias con muy pocos ejemplares, principalmente lo localizamos en el Chaco. Para la provincia de Entre Ríos, citamos a una especie del reino vegetal, en este caso, que es la llamada planta murucuyá. Recuerden que cuando hablamos de poblaciones no solamente estamos hablando de animales, sino que también, por ejemplo, trabajamos con vegetales. Para la provincia de Buenos Aires citamos al ciervo de los pantanos y para la provincia de Chubut citamos al guanaco. Son 4 ejemplos de diferentes poblaciones
distribuidas a lo largo de Argentina. Cuando nosotros hablamos de poblaciones, no estamos caracterizando a un individuo en particular, sino que lo que hacemos es hablar en base a las características del grupo. Es decir, caracterizamos al grupo por encima de las características individuales. Por ejemplo, no es importante o de gran relevancia analizar qué lugar utiliza o ocupa cada individuo dentro de su hábitat, sino que lo importante es ver de qué modo la población se distribuye en el espacio. Ustedes pueden observar dos ejemplos, el de las abejas y el de pecarí de collar. En este caso, no sería relevante analizar qué porción está utilizando el pecarí de collar que ustedes pueden ver al frente de la imagen, sino que lo importante sería ver dentro de ese hábitat cómo esa población logra distribuirse y alimentarse, por ejemplo. Como veníamos trabajando, pudimos observar que las poblaciones habitan en un área dada y que esa área es el lugar físico donde la población se instala para vivir. Cuando hacemos referencia al lugar físico donde viven las poblaciones, estamos hablando del hábitat. El hábitat reúne condiciones adecuadas para que la especie y la población puedan residir allí y reproducirse. De esta manera, ellos pueden perpetuar su presencia en el lugar. Cuando decimos perpetuar, lo podríamos tomar entre comillas, porque sabemos que tenemos poblaciones que una vez al año, 2 veces al año o dependiendo la época, pueden migrar hacia otros lugares en busca de, por ejemplo, fuentes de alimentos o al cambiar la temperatura en un lugar necesitan migrar a otro donde la temperatura sea más cálida, por ejemplo. Así que podríamos decir que el hábitat es el espacio físico donde habitan las poblaciones. Pueden observar en la imagen una laguna del Parque Nacional El Palmar rodeada de pedregullo y también se visualizan palmeras. Ese lugar es el hábitat, por ejemplo, de una especie de reptil que tenemos en la zona y que es el yacaré. Si bien la presencia de yacaré no es común o hace muy poco que se han avistado en el Parque Nacional del Palmar, en esas lagunas se ha fotografiado la presencia de los animales. Así que podemos asegurar que una nueva población está creciendo en las lagunas del parque. Seguramente en años anteriores ustedes ya han podido trabajar con el concepto de hábitat. En este caso ya hemos analizado el concepto y ahora vamos a ver que existen diferentes tipos de hábitat. En primer lugar, cabe aclarar que generalmente cuando analizamos la bibliografía o páginas web, diferente material que podemos encontrar, se los agrupan en dos grandes bloques. Por un lado los terrestres y por otro lado los acuáticos. Cuando hacemos mención a los terrestres, en el caso que ustedes están observando, el ejemplo es una selva, la selva misionera. Pero no solo la selva es un ejemplo de un hábitat terrestre, sino que también lo puede ser la tundra, un pastizal, un matorral, un desierto o un bosque
o la sabana. Y cuando analizamos los hábitats acuáticos, generalmente hacemos referencia a agua dulce y a marinos o aguas saladas. Pero dentro de esta clasificación de hábitat acuático podemos encontrar también subdivisiones. Por ejemplo, pueden encontrar humedales, ríos, lagunas, mares, océanos, y todos ellos comprenden al hábitat acuático. Cada población va a estar adaptada al hábitat que ocupa, ya sea terrestre o acuático, o esas subdivisiones que les fui mencionando, y van a allí poder prosperar como especie. También en la actividad anterior nos fuimos aproximando al concepto de nicho ecológico, que no es lo mismo que el hábitat. Recordemos que el hábitat es el lugar físico donde habita la población, y el nicho ecológico comprende las condiciones ambientales. Y aquí vale hacer una aclaración. Cuando hablamos de condiciones ambientales, no solamente estamos haciendo referencia a, por ejemplo, condiciones climáticas, sino que hablamos en general de aquellas condiciones que se encuentran presentes en el lugar donde habita la especie. Por ejemplo, las características del comportamiento y los tipos de relaciones que se establecen con el medio. Si bien pueden escuchar que ya no hablamos de que el ambiente es aquello que nos rodea, sino que nosotros y todas las demás poblaciones somos parte del ambiente. Es decir, ya dejamos de lado la concepción de que el ambiente es lo que nos rodea, y sino que empezamos de a poquito a incorporar que nosotros también somos parte de ese ambiente y como tal cumplimos una función. Regresando un poquito al concepto de nicho ecológico, les decía que son las condiciones ambientales. Por ejemplo, una de las condiciones o variables que hacen al nicho ecológico es el tipo de alimento y la forma que lo obtienen los individuos o la población en general. En la primera imagen ustedes pueden ver un jote de cabeza negra, que es una ave carroñera que se alimenta principalmente de animales muertos, y en ese caso está aprovechando el cadáver de un carpincho. Y en la otra imagen lo que ustedes están viendo es un ciervo nativo, la mazama, corzuela o guasuncho. Esos son nombres vulgares, dependiendo la zona en el que uno está, recibe un nombre o el otro, que es un animal herbívoro. Si bien en la imagen no se lo ve alimentándose, pero es un animal herbívoro. Así que ahí vemos dos tipos o dos formas de obtener y aprovechar el alimento. Otra variable son los rangos de temperatura. Por ejemplo, si retomamos el caso que ustedes analizaron, el de la ballena franca austral, podemos ver que esta ballena hace migraciones al año en base a los rangos de temperatura de los diferentes lugares que habita. Generalmente hace 2 migraciones al año. Una de ellas es trófica o en busca de alimento. Viaja a zonas muy ricas en zooplancton, cerca de convergencias antárticas, y la otra es una migración reproductiva donde va hacia aguas más templadas, costeras y calmas.
por ejemplo, las costas de la provincia de Chubut. Otra variable también es la humedad y el pH. Estas condiciones, si varían, hace que la población se vea beneficiada o afectada de forma negativa. Y ahora comenzamos a ver las características de las poblaciones. Las poblaciones tienen diferentes características. Una de esas características es la estructura. Y cuando hablamos de la estructura de las poblaciones, hacemos referencia a los componentes y a la proporción de estos en cuanto a edad o sexo. En la imagen ustedes lo que están viendo es un gráfico de pirámide del censo realizado en el año 2001. Este análisis de estructura de la población está realizado en base a la especie humana y generalmente son los gráficos que se utilizan para plasmar todos los datos obtenidos en base a cómo ha crecido o cómo ha decrecido una población en tanto a sus habitantes en relación a la edad y al sexo. El hecho de poder analizar la estructura de las poblaciones nos permite tener una idea o anticiparnos cómo será en el futuro esa población. Si un grupo de individuos está formado por muchos machos y pocas hembras, es posible imaginar que el año siguiente no nacerán demasiadas crías. Otra característica de las poblaciones es la distribución. Es decir, los individuos forman grupos porque de ese modo pueden defenderse mejor de los depredadores, o bien porque comparten recursos en un mismo territorio. Cuando estos individuos se agrupan, la manera en que se distribuyen en un hábitat indica cómo están repartidos en el espacio. Ustedes en la diapositiva pueden observar 3 tipos posibles de distribución para las poblaciones. El primer tipo de distribución que ustedes pueden ver es la distribución regular. Paso a la imagen para que puedan ir observando el ejemplo. Cuando hablamos de regular, también estamos hablando de uniforme. Es la manera en que se distribuyen los individuos y están equidistantes unos de otros. Esto les permite compartir el espacio y los recursos y generalmente se da cuando hay recursos disponibles para todos. El otro tipo de distribución es la agrupada. Esto sucede cuando los integrantes de una población necesitan agruparse por algún hecho fortuito o por la presencia de algún recurso que estuvo de forma escasa, como por ejemplo puede ser el agua en lugares más secos y pueden agruparse para beber agua. Ahí en la imagen están observando un grupo de elefantes que en este caso se agrupan para moverse de un lugar a otro. Y por último, el último tipo de distribución que tienen es al azar. No existe ninguna regla que agrupe a los individuos cuando están distribuidos al azar, sino que puede variar el motivo. Por ejemplo, en el video y en la clase anterior, ustedes tenían el caso del yaguareté, que este animal se encuentra solitario debido a que necesita una extensión de territorio importante para poder cazar. Si se encontrarían todos juntos, el recurso que sería la comida sería muy escaso. Por eso se encuentran separados generalmente por algunos kilómetros. Otra característica es la densidad de las poblaciones. Cuando hablamos de densidad de poblaciones, hacemos referencia al número de individuos que se encuentra presente ya sea en una unidad de área o de volumen. Podemos medir la densidad de una población en territorios terrestres o acuáticos. Por eso vamos a variar la unidad de medida.
Por ejemplo, uno de los casos que se aplican para medir la densidad de una población es el muestreo. Cuando hablamos de muestreo, vamos a trabajar con una porción de la población, ¿sí? Como la palabra lo indica, con una muestra. En este caso del muestreo de especies vegetales, podemos observar que se está aplicando el método de cuadrante y lo que se está haciendo es contar sobre 1 metro cuadrado cómo ha sido la regeneración natural de un bosque seco. Otra forma de hacer conteos o de medir la densidad de una población son los censos. Existen diversos censos, pero en este caso vamos a tomar el caso de los guanacos en la Patagonia. Lo que generalmente se hace para poder censar estos animales en grandes extensiones de territorio es aplicar el método de ahuyentamiento. El grupo de trabajo de personas se divide en 2 grupos. Uno es el encargado de ahuyentar y lograr un agrupamiento de los guanacos para que otro grupo pueda realizar el conteo en un territorio o en un área determinada. De esta forma se cuenta la totalidad de la población, a diferencia de lo que se hace con el muestreo. Como ustedes saben, las poblaciones no son estáticas, no están siempre constituidas de la misma manera. Las poblaciones son dinámicas, presentan cambios que van sufriendo a lo largo del tiempo, ya sea en tamaño, en dimensiones físicas de los miembros, en estructura, edad, sexo y otros parámetros que podemos tomar para ver cómo van cambiando las poblaciones. En la imagen ustedes están observando un conjunto de vegetación que fue cambiando a lo largo del tiempo. Pueden ver que en los inicios eran plantas más pequeñas y ya ha pasado varios años tenemos un bosque bien formado. Esto puede ser a la inversa también, puede ser que estemos observando un bosque importante en edad y que por algún motivo o por alguna razón que puede ser natural o antrópica haga lo que se dice una regresión y vuelva a un estadio inicial. De esta manera podemos ver entonces que las poblaciones, repito nuevamente, son dinámicas y no se encuentran estáticas en el tiempo. Para resumir lo que estuvimos trabajando, teniendo en cuenta las características de la población y la dinámica de ellas, podemos decir que podemos tener 3 casos o 3 escenarios posibles. Una población se puede mantener estable, es decir, que el número de individuos va a ser constante durante un tiempo determinado y esto puede darse porque los recursos se encuentran generalmente durante todo el año, hay buena cantidad de alimentos, de agua y las relaciones de competencia no son tan agresivas. Por otra parte, pueden aumentar porque puede haber una mayor provisión de alimentos extra a la que generalmente tienen, o bien puede reducirse o extinguirse. Puede ser por la falta de alimentos, por la contaminación o por la destrucción del hábitat. El ejemplo que vimos en la clase anterior fue el de la ballena franca austral, donde veíamos que las gaviotas atacan a estos ejemplares marinos, produciéndole lastimaduras en la piel, y esto podría llevar a la reducción de la población, ya que atacan tanto a las crías como a los individuos adultos. Bueno, teniendo en cuenta que las poblaciones pueden mantenerse estable, aumentar o reducirse y extinguirse, fuimos mencionando que podía ser por la escasez o la abundancia de recursos. Cuando hablamos de un recurso limitante, hacemos referencia a aquel que es esencial para la vida de los miembros de una población. Pero generalmente, como la palabra lo indica, limitantes, es escaso y no alcanza para todos los individuos. Un ejemplo son la cantidad de cuevas, los pastos tiernos o el agua en lugares donde generalmente hay escasez de la misma.
En la primera imagen están observando la mara patagónica en las cuevas. Si bien generalmente el territorio aquí es extenso y ellas pueden excavar para obtener sus cuevas, muchas veces se ven obligadas a compartirlas porque se encuentra en el territorio también la presencia de un depredador como el puma que suele atacarlas. Estos animales lo que hacen es refugiar principalmente a las crías en aquellas cuevas y muchas veces también se da una lucha por qué familia va a ocupar esa cueva. Los pastos tiernos son el alimento de muchísimos animales herbívoros y el agua indispensable para todos. Como venimos viendo, las poblaciones son dinámicas y están constituidas por miembros o individuos. Esos individuos establecen relaciones entre ellos. Y cuando establecen esas relaciones, estamos hablando de las relaciones intraespecíficas, las que se dan dentro de una misma población. ¿Por qué sucede esto? Porque las poblaciones, que como ustedes saben están constituidas por individuos de una misma especie, tienen necesidades similares. Consumen el mismo tipo de alimento, buscan refugios parecidos y crían a sus descendientes de la misma manera. Muchas veces pueden darse casos donde sobrevive el más fuerte o hay un espécimen que domina, pero generalmente las necesidades son similares y necesitan compartirlas. Ahí están observando el ejemplo de la vizcacha presente en nuestra zona. Se las puede observar fácilmente si tienen la posibilidad de ir al Parque Nacional El Palmar. Y estos animales comparten sus cuevas. Se agrupan varias familias para compartir el refugio. También tenemos en la zona la presencia de las golondrinas, que establecen relaciones al momento de agruparse para las migraciones, que hacen generalmente a fines de marzo y abril, cuando las temperaturas de nuestra zona empiezan a descender, buscan refugio y alimentos en lugares más cálidos. Las relaciones intraespecíficas pueden ser de diferentes formas. En primer lugar encontramos las concentraciones casuales, también las agrupaciones para desplazamiento, un grupo social o la conformación de una sociedad, la familia y la competencia. Cuando hablamos de concentraciones casuales, estas generalmente están provocadas por algún factor ambiental fortuito que puede ser natural o antrópico. Están observando dos imágenes, son actuales, de dos incendios que se han dado, uno en el país y otro es a nivel mundial, que fue en Australia, y en este caso los animales también necesitaron agruparse por un hecho fortuito, los incendios. El primero que están viendo en los cerros fue en Esquel, en la provincia de Chubut, y el otro, como les dije, en Australia. Otro tipo de relación intraespecífica son las agrupaciones que se dan para un objetivo en común y generalmente lo hacen a través del desplazamiento. Se agrupan y se desplazan. En este caso ustedes están viendo el caso de las orcas que se agrupan para cazar y poder alimentarse. Los grupos sociales o la sociedad poseen una mayor complejidad, hay una estructuración, hay jerarquías y están organizados para un fin común. El ejemplo que están viendo es el de las abejas, donde tenemos la reina, los zánganos y las obreras. Los tres tipos de individuos trabajan en conjunto para obtener miel, por ejemplo. Cuando hablamos de la relación intraespecífica, la familia, hacemos referencia a una estructura donde hay vínculos muy fuertes y son reproductivos y de protección. El ejemplo que están viendo es el del mono aullador o carayá, que se encuentra en nuestro país, también es un animal nativo. Pueden observar un ejemplar negro, que es el macho, y los ejemplares dorados son las hembras. Tengan en cuenta que por ahí pueden encontrar la imagen de alguna cría de mono aullador, que en su estadio prematuro también es de color dorado, y luego, si es un macho, el pelaje cambia a color negro.
Y por último, la relación intraespecífica, donde hay competencia, suele darse por los recursos, ya sea por el alimento, o por el espacio, o por conseguir una pareja. Lo que sucede es que hay una lucha entre dos o más individuos de la población y siempre hay uno que se ve beneficiado aunque se perjudiquen los demás. De esta forma terminamos con la presentación para el tema poblaciones. Tengan en cuenta que es un tema que está relacionado con todo lo que dieron anteriormente. Es un nivel de organización con muchas características que las fuimos detallando. Espero que hayan podido comprender de la mejor manera el tema y en algunos casos me pueden escuchar con un poco de dificultad porque es la primera vez que realizo este tipo de presentaciones y si bien no los conozco, ha sido un placer trabajar con ustedes. Buenas tardes.